Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Como ustedes saben, hemos ido al cine a ver Fecha de Caducidad y ahora está con nosotros la directora, que también es cineasta, gestora cultural, ha sido periodista, tiene una larga trayectoria. Kenia Márquez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por el espacio. Cuéntanos de nueva cuenta, valga la redundancia, ¿qué promoción le podemos hacer a esta película que tiene tantos premios a nivel internacional, que se ha visto en las salas, pero que de repente a lo mejor la ves en la cartelera y dices, no se me antoja? Es un humor negro, inteligente, pero es humor. Fíjate que Fecha de Caducidad es una película como muy noble, porque creo que normalmente a veces cuando tú ves que una película gana muchos premios piensas que es aburrida o que te vas a encontrar con un cine que no vas a entender o que es para cinéfilos. Y creo que esta película es todo lo contrario. Creo que es una película muy divertida, como tú bien decías, es una comedia, humor negro, thriller, ahí tiene como un híbrido. Que sí ha logrado a través de sus tres personajes principales conectar al público y que se divierta mucho, y se divierte a partir de las desgracias de los personajes. Y te encuentras reacciones contrarias y creo que causa, conmueve, intriga, enoja, se divierten, o sea, causa como varios sentimientos en el espectador, que a mí como directora es lo que me gratifica más, independientemente de los premios que tenga la película. Tardaste bastante en hacerla, etcétera, pero ¿pasaste por alguna pérdida como la que pasa esta madre de, primero no lo acepta, se puede inventar mil cosas con tal de resistirse a la idea, lo rechazan aunque sea evidente? ¿Has pasado por eso? Fíjate que esta película surgió por eso. Yo tuve la pérdida de dos personas muy importantes en mi vida, muy continua, muy cercanas las dos. Y pasé como un mal momento, me deprimí mucho, no tenía resignación y no lograba ni salir de la casa. Era como muy determinante en mi vida, ¿no? Y de repente sentí que mi ópera prima tenía que abordar eso, tenía que ser un tema que estuviera en mi entraña, en mi alma, que a mí me conmoviera, me enojara. Y cuando pensé quién podría ser el personaje, justo elegí a una madre, porque siento que es el amor más grande que hay en el mundo, el de un padre o el de una madre hacia un hijo. Y me parece que creo que es la pérdida que es muy difícil que un padre lo acepte. Y es así como surge Ramona. Ella, como tú bien la viste, es un personaje que primero tiene esta negación y luego se obsesiona por encontrar al culpable, ¿no? Como un amor ya enfermizo. Y eso también quería explorar, hasta dónde alguien normal, como todos nosotros, algún evento o algo que le sucede en su vida provoca que puedas hacer todo o nada, o hasta dónde puedas llegar, ¿no? Eso también es el amor. Eso es el amor, sí, al extremo. Para mí es una historia de amor tremenda. Para mí los tres personajes viven el amor a flor de piel. Ramona, un amor tremendo hacia su hijo, obsesivo. Mariana, que es el otro personaje, es un amor hacia su pareja que permite violencia. Y Genaro busca el amor, como este personaje marginado, solitario, tiene la ilusión de tener amor. Y este encuentro entre estos tres personajes tienen desenlaces fatales para los tres, ¿no? Estuvo aquí Damián Alcázar, un gran actor, pero ¿a quién se le ocurrió que tuviera así los dientes, las escenas de las cucarachas, tantas cosas que son detallitos que marcan la diferencia entre cada uno de los personajes? Fíjate que Damián es un actor que es muy humilde, que es un actor que se deja llevar por el director. Aunque sea tu ópera prima, aunque él tenga una trayectoria de 80 películas, es alguien que confía totalmente en el guión. Y en el caso de Fecha de Caducidad, él yo creo que leyó 15 tratamientos, si no es que más. Que yo duré 10 años escribiendo el guión, entonces iba poco a poco pasándole tratamientos y íbamos construyendo también el personaje poco a poco. Y yo creo que Damián salió de su zona de confort con Genaro. Creo que es un personaje que él nunca había interpretado con esas características, ni la vestimenta. Exacto. Y creo que el peinado. Que lo asumió muy bien
Y eso me ha pasado siempre con mis cortos anteriores, que también son de humor negro, y que él ha entrado así como una media en un zapato. Creo que es un humor que le gusta, que lo divierte, que lo apasiona, como en la construcción de sus personajes. En el caso de Los Dientes, yo quería que el personaje nos diera repulsión. Sentía que era como muy importante para este juego de las apariencias que está permanentemente en la película, y quería que fuera un personaje que si lo ves en la calle te dé repulsión, no lo quieras ver, no quieras estar junto a él. Y creo que eso funciona muy bien en la historia, ¿no? En que el espectador esté todo el tiempo pensando qué va a pasar. Y bueno, íbamos construyendo poco a poco. Yo le decía, oye, me gustaría que los dientes fueran así, y él me decía, ¿qué tal que tenga los dientes chuequitos? O sea, él iba como potenciando también mis propuestas durante toda la preproducción, y también es un actor que improvisa muy bien. Había cosas como, o sea, yo le pedí que fuera un personaje que le sudaran las manos, y él, pero no había ningún diálogo que lo dijera, y él lo decía, es que me sudan las manos. O sea, tiene una capacidad de manejar el humor negro en los momentos precisos que para mí me facilitan mucho las cosas. Y ahora, este tema de la discriminación, al final resulta que para una de las personas, él es el culpable, solo por apariencia, por interpretación, por chismes, porque en ese momento alguien dijo, lo ha de haber matado, ¿no? Sí. Y eso es muy común aquí en nuestro país. ¿De qué te habla de la sociedad? Yo creo que es de todo el mundo, pero en México me parece que está más marcado. Me parece que en México somos muy prejuiciosos por la educación que recibimos desde pequeños, y siempre de repente creemos que el personaje que tiene saco y corbata es el trabajador, honesto, confiable, y que a lo mejor el vapurero es el ladrón, el asesino. Igual puede ser, igual no, pero a mí era algo que me enojaba mucho, que desde niña yo lo sufrí, y me marcó mucho. Yo estuve en una escuela privada, un colegio privado, que era una escuela para personas muy adineradas, y yo era normal, no era ni pobre ni rica ni... Y a mí y a otras amigas éramos las etiquetas en eso, ¿no? Por nuestro color de piel también. Y era muy, para cuando eres niño, te marca para siempre, te marca tu forma de ser, de ver la gente, de acercarte hasta los demás. Uh-huh. Ya después lo superas y tal, pero creo que a mí eso me parecía como muy despreciable desde niña, y siempre escribía muchos cuentos, no sabía que iba a ser cineasta. De hecho, quería ser escritora, ¿no? Quería ser escritora. Fíjate que alguna vez hasta busqué a Elena Poniatowska. ¿A poco? Sí. Así de din don. Ajá, le hablé por teléfono y le dije, yo quiero ser escritora. Claro que no me hizo caso ni nada, pero... Te tomó la llamada y todo, o sea, sí, pero era una chamaquita ahí que... seguro ni se acordará, pero estuvo muy bien que no me recibiera la llamada, porque realmente fue lo que me encaminó, y dije, no, me parece que me gusta más la imagen. ¿A quién te gustaba leer? O sea, ¿por qué querías ser escritora? ¿Cuál era la imagen, tanto de decir, voy a ser porque se ve así, o porque quiero parecerme a tal? Pues me gustaba mucho escribir cuentos. Sí, mi propia discriminación me provocaba mucho, bueno, la que recibía me provocaba mucho leer, y encerrarme así en la biblioteca de la escuela a leer, y sentía que era una forma que yo podía expresarme o expresar lo que yo sentía. Uh-huh. Y con el paso de los años, ya en la carrera, yo estudié comunicaciones, vi la película del Inquilino de Roman Polanski, y eso fue lo que me enloqueció, me enamoró, me trastornó, porque me impactó mucho, y decidí que quería hacer ese tipo de cine, con ese humor negro, con esa acidez, y fue muy determinante. Me parece que fue como un golpe en la cabeza. Yo tenía ya varios años trabajando en el periodismo, como 8 años, 9 años, y dejé todo, tenía un buen puesto, estaba contenta. ¿Dónde trabajaste? ¿Hiciste radio, televisión, prensa? Hice radio, básicamente. Empecé en Noticentro en aquel entonces, y luego me fui a Promomedios de Occidente, en Jalisco. Y yo creo que también algo que me marcó mucho creo que un periodista aprende mucho a observar.
Creo que es como la virtud del periodista, la observación para todo, cuando entrevistas, cuando cubres una nota. Y creo que eso es de las virtudes que aprecié mucho cuando decidí hacer cine, porque me aportó esa posibilidad de ver a estos personajes que son invisibles, que no los vemos en general, que están ahí y que tienen historias maravillosas. ¿Qué cubrías? Mira, empecé cubriendo espectáculos y luego... ¿Alguna anécdota? Sí, alguna vez me mandaron a cubrir a Capulina. Y si dijiste, no lo sé, puede ser. Sí, me lo dijo. Y yo decía, no, por favor. Entonces ya no quería entrevistar a nadie y me mandaron de castigo a deportes. Ajá. Y luego después me enviaron me tocó el 22 de abril, cuando fueron las explosiones en Guadalajara, y me parece que eso me marcó mucho. Yo tendría 18 años, 19, y pues yo iba al sitio y veía toda la tragedia y veía los cuerpos y veía todo lo que sucedía ahí. Y yo era una chamaquita y me marcó mucho, y me parece que eso es lo que me llevó a mi humor ácido y a esta obsesión por los cuerpos, por los cadáveres, porque todo mi trabajo es muy ácido, muy de ese tono. Evidentemente en ese momento lo sufrí muchísimo y fue una experiencia muy fuerte para la edad que yo tenía, pero a la distancia creo que eso me forjó mucho para hacer tantas cosas en tan poco tiempo y para poder lograr tener este humor acidón, extraño, de atmósferas raras y demás. Pero es que es como agridulce. Hay una escena donde el muerto no tiene cabeza. Entonces, uno de los personajes decide preservar la cabeza y ponerlo guapo, que no huela, pero es literal traer la cabeza de un lado para otro y que esté bien peinado y que tenga buen color, incluso hasta que huela bien. Es bastante negro. Y macabro, me gusta eso. No sé si podría ser terror, por ejemplo, porque por ahí... Es que te gana la risa, pero también te gana la pena. Exactamente. Fíjate que esta película en particular intenté escribirla en melodrama, porque todo el mundo me decía que era una historia muy fuerte, que era un tema difícil, el de una madre que su hijo desaparece, y que tocaba muchos temas que lastimaban a México y que tenía que ser en melodrama. Aparte por el momento que estamos Por el viviendo. momento, exacto. Y la verdad es que Alfonso Suárez, que es mi co-guionista, y yo intentamos hacer una versión y siempre yo recurría a momentos ácidos, o aunque lo intentaba, caía a diálogos absurdos, en situaciones no las óptimas, y decidí que era mi humor. Creo que esta película me confirma que es mi humor, que es mi estilo de cine. Bueno, es Kenia Márquez. Tenemos que hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a seguir platicando con esta mujer que es muy joven, pero muy talentosa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Kenia Márquez, promocionando Fecha de Caducidad. ¿Dónde te podemos seguir? ¿En Facebook, Twitter? La película tiene su página www.fechadecaducidad.com y su Twitter, fecha_caducidad, y también en Facebook, escribiendo Fecha de Caducidad, la puede encontrar. Oye, ¿qué cosas de la vida? ¿Trabajaste entonces en un videocentro? Trabajé en un videocentro. Duré como 1 mes y medio, 2 meses. Me corrieron porque me la pasaba viendo películas y pues llegaban a pedirme y yo no estaba viendo películas, o les recomendaba películas no muy óptimas para el espectador y se enojaban, luego me reclamaban, y cómo esta película y es muy rara, y duré ahí 1 mes y medio, 2. Yo estaba feliz, la verdad, porque pues no tenía que ir a rentar, yo escogía las que se veían en la pantalla y sin saber que quería hacer cine, ahí tenía como un acercamiento. Yo el cine lo conocí a partir de mi abuela y de mi madre. Mi abuela, yo me crié básicamente con mi abuela, mientras que mi madre trabajaba, como muchas madres Familia, mexicanas. ¿Sí? Y mi abuela le gustaba mucho el cine de la época de oro. Y ella en las tardes era como tradición que me ponía mi sillita al lado de ella
y veíamos todas las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, todas esas yo me sé los días, yo las veo otra vez y me sé todos los parlamentos. ¿Tu preferida? Y la verdad es que me divertía mucho, en general Pedro Infante me divertía mucho, evidentemente las películas de Luis Buñuel sin saber que eran de él, me encantaban, me atrapaban. A mi abuela no les gustaban mucho, pero yo le decía, no, abuelita, esta no le cambies. Y ella me decía, bueno, está bien. Y creo que ese fue como mi acercamiento. Mi madre veía otro tipo de cine y todos los sábados y domingos hacíamos sesión de cinito en la casa con ella. Y creo que eso fue como, sin darme cuenta, mi formación o mi directriz hacia el cine, ¿no? Oye, ¿cómo fue esta transición? Decía que era una paradoja porque finalmente después te pagaron en el Festival de Guadalajara. Para ver películas, sí. ¿No? Curiosamente, para ver películas, recomendar películas, programar películas. Pero antes de llegar a eso, esta transición entre estar estudiando la carrera, empezar a hacer tu primer corto, dejar el periodismo, meterte al cine, la escuela de guión, ¿cómo fue? Mira, fue muy difícil y fácil. Porque me parece que, no sé si soy un genio, pero me parece que soy muy trabajadora, soy como hormiguita y soy muy, lo que me propongo lo hago, voy, no me quito. Determinada. Soy muy determinada. Y cuando decidí que quería hacer cine, empecé a buscar escuelas de cine y no me aceptaban. Y me fui, me acuerdo, yo tenía un buen empleo, era jefa de prensa en ese entonces del Ayuntamiento de Guadalajara. Y pedí una licencia y me fui a Europa a buscar escuelas de cine que tampoco me aceptaron. ¿Ojo? Porque no era de la Comunidad Económica Europea, entonces era como nulo que yo estuviera ahí. Y en la calle, cuando yo ya estaba casi por regresar a México, me encontré a Pedro Almodóvar en una caseta de teléfono. Y yo no podía entender por qué estaba ahí. Sí, es un mensaje. Y sentí eso, creo mucho en el destino, es muy absurdo, pero pensé que era una señal que sí tenía que hacer cine. Casualmente cuando yo termino mi primer corto, que se llama Cruz, lo presento en el Festival de Guadalajara, y el homenajeado en ese año era Pedro Almodóvar. Entonces para mí fue estaba chava y ya sabes que uno especula, y sentí que era una señal que me lo hubiera encontrado y que yo presentara mi película ahí. Que también recibió varios premios. Cruz le fue muy bien, fue un corto que era con Ana Ofelia Murguía, con Damián Alcázar, con Demián Bichir, con Bruno Bichir, y fue en Guadalajara, también lo filmamos ahí, y creo que ahí empezaba a tener como pinceladas de humor negro, creo que no me atrevía mucho, es una narración más tradicional, con grandes personajes, pero fue un acercamiento para también decidir que mi ópera prima tenía que ser con Damián y con Ana Ofelia. Eso me quedó muy claro, me quedé con ganas de dirigirlos. Fueron 4 días, pero me quedé con este gusto de estar con 2 grandes actores y la forma en que trabajaban juntos me parecía espléndida. El hecho de que te nominen o que te ganes un premio por ópera prima, la nominación para el Ariel, ¿te da algún impulso? ¿O en ese momento era así como algo más y yo de todas formas voy? Yo siempre he creído que he llegado muy lejos sin pensarlo. Nunca espero nada. Soy muy pesimista en general. No soy optimista. Siempre pienso que me va a pasar lo peor, que la película no se va a entender. Estás muy equivocada. Que a nadie le va a gustar. Te llevas todos los premios. Pero luego me gusta también ser pesimista porque cuando me pasan cosas buenas lo disfruto mucho. Y me parece que me permite estar como muy en la tierra, ser muy terrenal, no perder mi esencia ni... O sea, tampoco estás con esa presión de me tengo que ganar un premio, voy por el Ariel. Mira, por ejemplo, el festival, yo estuve ahí casi 5 años dirigiéndolo. Por ironías del destino me tocó la rifa del tigre. Y la verdad es que vi tanto cine y vi tantas situaciones dentro del festival que lo primero que pensé es que tenía que ser una película honesta, que tenía que ser una película muy personal, que tenía que ser una película que fuera de mi entraña, de mi alma, que me moviera, que me cimbrara, que tenía que ser una película no pretenciosa, eso me quedaba como clarísimo, y que tenía que estar en la realidad de hasta dónde podía llegar mi película.
y así hice Fecha de Caducidad. La verdad es que mi productora, Carla Olivera, la que la inscribí a festivales y estaba ahí como obsesiva con eso, porque a mí después del Festival de Morelia ganamos el premio del público y 2 menciones de foto y dirección, y un programador la vio y me dijo que no iba a funcionar fuera de México, que me fuera directo al estreno comercial. Y yo empecé en esa búsqueda y mi productora era La Ferrada. La verdad es que por ella entramos en este torrente de festivales y casi por su obsesión de inscribirla tenemos los reconocimientos, porque ella es muy positiva, es lo contrario que yo. Y ella todo el tiempo me decía, no, sí vamos a ganar y yo, ay, sí. Es la importancia de la productora, incluso de este programa. Oye, pero creo que los reconocimientos son como muy subjetivos. Y el festival me lo enseñó también, porque de repente depende de que el jurado esté enamorado y entonces le van a gustar las historias de amor. Si el jurado porque somos seres humanos y porque tenemos la sensibilidad, y creo que lo que le pasa en ese momento al jurado interviene mucho, o la tendencia que tenga el jurado en ese momento del tipo de cine que le gusta. O sea, creo que dependen de muchos factores. Evidentemente sí es gratificante que coincidas en tantas partes del mundo con tantos reconocimientos, porque entonces, ¿qué pasa ahí, no? Pero a mí lo que más me gratifica es esta oportunidad de que es una película tan chiquita, de provincia, con una producción pequeña, que el traspasar esta línea y ser una película universal, para mí eso es lo que más me llevo con Fecha de Caducidad. ¿Por qué? Porque que el espectador de Rusia sienta lo mismo que tú cuando la viste, y que sienta lo mismo que el brasileño, que el cubano, que el canadiense, para mí eso es lo más importante, porque puedes transmitir más, puedes contar más a más partes, ¿no? Oye, y lo mismo te sucedió con La Mesa Servida, es tu segundo corto, Señales Particulares, en el 2007, El Secreto de Cándida, que también es del 2011, ese es documental. Es documental. Yo no quería hacer documental. Me parece que es el género más difícil. Respeto muchísimo a los documentalistas. Para mí es difícil. Ironías del destino me llevó al Secreto de Cándida, porque es la historia de una cineasta en 1917 que hace su película. Ella la dirige, la produce, hace el guión, la actúa. Nada más te faltó actuarla, ¿eh? A mí, no, pero eso no lo logro. Y esta mujer era una cineasta independiente, y hace su película, y es de las primeras cineastas en México que usa el flashback, que ahora lo usamos todo el tiempo, pero ella lo usa en 1917, y me llamó mucho la atención su historia en particular, porque ella empezó vendiendo zapatos y yo también trabajé mucho tiempo en una zapatería. No te digo. Y me sentí muy, muy similar a ella, y las declaraciones que ella decía era lo que yo decía 80 años después, ¿no? Y por eso me acerqué a ese documental. Fue algo muy circunstancial, que lo disfruté mucho y que me confirmó que respeto mucho ese género, me confirmó que es el más difícil y que a mí me cuesta mucho hacerlo. Oye, Kenia, ¿tienes algún flash forward de tu propia vida? O sea, ya que estás tan atenta a estas señales, coincidencias y todo, ¿hay algo que digas, yo sé que voy para allá? Pues mira, Fecha de Caducidad me consumió tanto, en el buen sentido de la palabra, que estaba como en un impasse de querer hacer otra cosa. Y desde hace 3-4 meses, me siento ya como muy apasionada con mi siguiente proyecto. Siento como lo mismo o las mismas intenciones que con Fecha de Caducidad. Y estoy muy contenta por eso, porque ya me estoy desprendiendo, porque realmente soy como Ramona, soy muy obsesiva, soy una madre muy aprensiva también, soy como... No te voy a dar una bolsa de mercado. Sí, no llego a tanto, pero sí me siento como muy tranquila, muy apasionada, muy como lista para dejar esta película que se convirtió en mi forma de vida. 13 años de mi vida es demasiado,
Y el martes se estrenó, la semana pasada se estrenó en Guadalajara y también fue como cerrarla porque la filmamos ahí con todo el crew. Entonces como que ya me siento liberada y confiada que al espectador le va a gustar. La verdad es que sí es una película que llega a conectar muy bien con el espectador. Somos todos, incluso tú misma en esa historia, y la verdad la disfrutas sí. Después de haber escuchado esta entrevista. Tienen que verla, es fecha de caducidad. Vamos rápido a tus pecados, te voy diciendo cada uno. Avaricia. No la tengo, muy triste. ¿Envidia? Sí, en estos momentos tengo envidia de la gente que está vacacionando. Yo también. Ay, sí, vámonos. ¿Ira? Sí, sobre todo con las cosas que me lastiman, que suceden en general con el ser humano, como estos prejuicios, como no lograr ver más allá cuando tomas decisiones y votas, o como todo tipo de cosas que enredan a este país que hacen que no avance. ¿Gula? Sí, a las cosas dulces, a los pasteles, a los dulces. ¿Lujuria? Mucha. ¿Pereza? No, nada, pero creo que es mi peor defecto, porque nunca paro, todo el tiempo estoy pensando. ¿Soberbia? No, ojalá fuera soberbia, me falta eso. Kenia, un placer tenerte aquí, de no, verdad al contrario. Que esto se llama Galería VIP por gente como tú. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos, los veo en TVC Noticias Territorio. Pásenla bien.